Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios y en esta tarde vamos a mirar unos versos para que veamos o nos demos cuenta la gran diferencia que hay entre Dios y el hombre, lo que son los pensamientos de Dios y la gran diferencia entre el pensamiento de Dios y lo que pensamos nosotros los seres humanos. Me imagino que es una diferencia infinita los pensamientos de Dios y la diferencia en el pensamiento del ser humano. Miremos unos versos, queremos compartir unos versos porque muchas veces capaz que creemos o entendemos que capaz estamos bien en la presencia de Dios, pensando que estamos muy bien y capaz que no es así. De acuerdo a lo que dice su palabra santa, en lo personal, me miro y creo tantas cosas que tengo por mejorar, que cambiar. El cambio y el mejoramiento es de por vida. Toda nuestra vida tenemos que proponernos a tratar de cambiar de a poco, ir cambiando para bien. Y vamos a mirar unos versos muy lindos, muy claros, y cuánta enseñanza nos da la palabra de Dios. Y para eso vamos a estudiar el Levítico, el capítulo 19, el verso 17 y 18. Miremos qué hermosos consejos nos da Dios en su palabra santa. Dice el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Miren qué consejo que nos da Dios. Que no aborrezcamos a nuestros hermanos en nuestro corazón. ¿Qué más dice? Razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. Razonar. Y Dios no quiere que aborrezcamos en nuestro corazón a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Porque prójimo es cualquier persona, un vecino, un compañero de trabajo. ¿Y qué más dice el verso 18? No te vengarás. Mire, si alguien nos hace algo, nos ofenden o nos estafan, ¿qué nos pide Dios? No te vengarás, ni guardarás rencor. Miren cuánto tenemos que cambiar y mejorar en este sentido, en no tener rencor hacia las demás personas. Dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Jehová afirma que es Él el que pide esto. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué tarea más difícil. Qué grande que nos queda este pedido, este mandamiento de Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice que no tenemos que sentir rencor por alguien. Y dice que rencor es resentimiento arraigado que sentimos por otra persona. Y dice que es un pensamiento firme, apegado, y también es una raíz de amargura que sentimos por otra persona, que capaz que nos han ofendido o nos han engañado. El pensamiento de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Primera de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 2, el verso 9 y el verso 11 vamos a estudiar. Y dice el verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que dice que está en luz.
Porque podemos decir, yo ando en luz. La luz representa justicia y la tiniebla representa el pecado. Por eso dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas o en pecado. ¿Cuánto tenemos que pensar, meditar y cambiar? Ahora nos dice el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miremos lo delicado o lo perjudicial que es aborrecer a una persona. Dice la palabra de Dios que el que aborrece está en pecado. Y dice que lo compara como una persona ciega que no sabe a dónde va, porque las tinieblas o el pecado le han cegado los ojos. Cuando tenemos iras, rencor, envidias, celos, rivalidad, cuántas cosas tenemos acumuladas en nuestro corazón. Y Dios lo sabe. Pero Dios, como es bueno y tiene amor por todos nosotros, nos aconseja para que cambiemos para bien. Ahora vamos a mirar en Proverbios el capítulo 24, el verso 17. Miremos el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Cuando sepamos que a nuestro enemigo le pasa algo, dice Dios que no nos regocijemos, que no nos alegremos. ¿Y qué más dice? Y cuando tropiece, hablando de nuestro enemigo, y cuando tropiece, no se alegre tu corazón. ¿Por qué nos aconseja esto el Señor Dios? Porque conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones que tenemos en nuestro corazón. Miremos y pensemos por qué. ¿Por qué no quiere Dios que cuando nuestro enemigo caiga no nos regocijemos? Y cuando nuestro enemigo tropiece no nos alegremos nuestro corazón. ¿Por qué son estos consejos o para qué? Versos muy lindos, muy claros, para meditar y también tratar de cambiar para bien. Ahora vamos a estudiar en el libro de Romanos el capítulo 12, del verso 17 al 20 vamos a estudiar. Miremos los hermosos consejos de Dios y qué lejos que estamos de estar bien ante la presencia de Dios, en nuestra forma de obrar, en nuestra forma de pensar, porque seguramente que con más de algunas personas tenemos diferencia. Y nos dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué más dice? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Miren qué gran consejo. Y qué lejos que estamos muchas veces de estar bien delante de los pedidos de Dios. El verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. Grandes consejos, pero qué difícil se nos hace estar bien ante la presencia de Dios. En cuanto a dependa de nosotros mismos, que procuremos estar en paz con todos los hombres. No es una tarea fácil. ¿Y qué dice el verso 19? No os venguéis vosotros mismos, amados, que no tomemos venganza sobre las personas que nos hacen algo, que nos ofenden o nos hacen sentir mal. Dice, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es el Señor Dios que nos aconseja. Cuánto trabajo, cuánto tenemos que reacomodar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, también nuestra forma de actuar. Dice el verso 20, miremos esta gran enseñanza del Señor Dios. Dice el verso 20, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Miremos, ¿estamos preparados para esto? Si sabemos que nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer, nos aconseja Dios. ¿Y qué más dice? Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonarás sobre su cabeza carbones encendidos. Dice que esto también es un estímulo al arrepentimiento y que podamos estar en paz. Poder hacer el bien a nuestro enemigo. Muchas veces pensamos todo lo contrario, pero el consejo de Dios está sobre todos nosotros. Hermosos consejos para bien nuestro y para bien de nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cualquier persona. Ahora vamos a volver a Proverbios, el capítulo 25, el verso 21 y el verso 22. Acá nos dice casi lo mismo que nos dice en el libro de Romanos. Por eso es necesario que siempre tenemos en cuenta, que tomemos en cuenta el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento habló Dios y en el Nuevo habla su Hijo Jesús. Dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. El pan también representa a la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y si tiene sed, dale de beber agua. También esto es una representación a lo espiritual. ¿Y qué más dice el verso 22? Para el que puede asistir o ayudar a nuestro enemigo, al que nos aborrece. ¿Qué más dice el verso 22? Porque amontonarás ascuas sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Miren el consejo de Dios. Si le damos pan al que nos aborrece, o le damos agua a esa persona que es enemiga nuestra, dice que Jehová lo pagará. Miremos los sentimientos
el pensamiento de Dios, la gran diferencia entre los sentimientos de Dios y las personas y el ser humano. Eso es una diferencia infinita que no se puede medir ni calcular. Lo que es el corazón de Dios y el corazón del hombre. Hermosos los consejos de Dios. Y vamos a estudiar otra cita bíblica más en Mateos, el capítulo 5 de Mateos, y vamos a estudiar el verso 42 y de ahí nos vamos a saltar del 44 al 47. Y vamos a estudiar el verso 42. Dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Y muchas veces capaz que nosotros cuestionamos a quién le prestamos y a quién no le prestamos. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado de ti, no lo desatiendas. El que aconseja es Dios. ¿Qué más dice el verso 44? Esto también lo enseñaba y lo hablaba el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús habló todo lo que su Padre Dios le ordenó. ¿Qué dice el verso 44? Pero yo os digo, así dijo el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. Ahora las personas que pensamos o nos consideramos hijos de Dios, nos consideramos cristianos, ¿somos capaces de amar a un enemigo? Porque ese es el pedido del consejo de Dios. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuántas tareas casi demasiado difícil para que podamos cumplir. Cuántos pedidos de Dios. Bendecid a los que os maldicen. Y dice que tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen. Y dice que tenemos que orar por los que os ultrajan y persiguen. Miren estas tareas. No sé si habrá alguna persona que pueda estar bien en cuanto a los pedidos de Dios. ¿Y qué dice el verso 45? Para que así lleguéis a ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que haciendo esto, ahí pasamos a ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y a qué representa la lluvia? Bendición de Dios. Nos sigue aconsejando Dios en el verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
Y eso es lo común en los seres humanos. Llevarnos bien con nuestros seres queridos nada más. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? El verso 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? ¿Por qué? Porque Dios nos pide y quiere que saludemos a los que nos aborrecen. Y eso se nos hace en lo personal muy difícil de cumplir con estos pedidos de Dios. Porque nuestra carnalidad o nuestra carne nos lleva a hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso que siempre estamos en falta delante de Dios. Pero los consejos de Dios son santos, justos y buenos. Ahora vamos a estudiar en el libro de Éxodos, el capítulo 23, el verso 4 y 5. Dice el verso 4. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Miremos la tarea que nos encomienda Dios. Si encontramos el buey de tu enemigo, dice, o su asno extraviado, el buey o el asno de nuestro enemigo, vuelve a llevárselo. ¿Lo hacemos? ¿Lo hemos hecho? Si encontramos algún animal de una persona que es enemiga nuestra, ¿volvemos a llevárselo? Seguramente que no lo hacemos, pero el pedido y el consejo de Dios es que lo podamos hacer. Y vamos a estudiar el verso 5. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga. Miremos los ejemplos tan lindos y tan claros que nos da Dios. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, y nos hace una pregunta, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Y cómo termina el consejo de Dios? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Cuánto nos queda por cambiar y mejorar? Dice que si vemos el asno del que nos aborrece caído debajo de su carga, dice que tenemos que ayudarlo. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. El consejo es de Dios. La invitación es de Dios. Es para cada persona. Pero queda en cada uno de nosotros tomarlo o dejarlo. Y nunca nos olvidemos que de todos estos consejos que nos pide Dios, vamos a tener que rendir cuenta en el día del juicio. Vamos a tener que dar explicaciones por qué hicimos o por qué no hicimos caso a la palabra de Dios. Y vamos a mirar ahora en Mateos el capítulo 6 y vamos a estudiar el verso 9. Mateo 6, 9. Acá Dios le ordenó al Señor Jesús que enseñe la oración perfecta que es el Padre nuestro. Ahora miremos qué dice
Oh, qué profunda que es la oración que nos enseñó el Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas son las primeras palabras que debemos mencionar en esa oración perfecta. Pero nos vamos a saltar al verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reconozcamos que si hay comida en el hogar, es porque viene de la mano de Dios. ¿Y qué más dice el verso 12? Y perdona nuestras deudas. Eso es un pedido que le tenemos que hacer a Dios. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Somos de perdonar a los que nos deben, a los que nos ofenden? ¿Somos capaces de perdonar a nuestros enemigos? Qué grande que nos queda la enseñanza de Dios. Pero no nos olvidemos que el consejo de Dios es para bien de cada uno de nosotros. Y nos vamos a saltar al verso 14. Miremos lo importante o lo necesario que es poder perdonar a una persona que nos ha ofendido, que nos ha mentido, que nos ha estafado. Dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Miren qué claro el consejo de Dios. Si perdonáis o si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Dios nos va a perdonar a nosotros. Si es que perdonamos. ¿Y qué nos dice el verso 15? Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren cómo se nos compromete la palabra de Dios. Para pedirle a Dios perdón, tenemos que primeramente perdonar a los que nos ofenden. Porque dice, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miremos cómo le interesa o cuánto desea Dios que podamos perdonar a la persona que nos aborrece, que nos podamos sobrellevar con los demás, que procuremos, como dice sus palabras, estar en paz con los demás. Y vamos a ir, ¿por qué nos pide esto Dios? Esto que se nos hace tan difícil, poder perdonar a los que nos aborrecen. Vamos a ir a Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 1, y de ahí vamos a leer el verso 3 y 4. En la palabra de Dios cada palabra cuenta. Todo suma, todo nos sirve. Hasta los signos de pregunta, los signos de interrogación, todo tenemos que tomar en cuenta para comprender el consejo que nos da Dios. Y dice, exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres. Miren el consejo de Dios. Que hagamos oraciones y peticiones por todos los hombres. ¿Qué más dice el verso 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable ante Dios, que pidamos también por todos los hombres. ¿Por qué o para qué nos pide esto Dios? Nos dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué vemos? ¿Qué entendemos? El amor, el aprecio de Dios por todos los hombres. Por eso que Dios nos pide que nos reconciliemos, que podamos hacerle un favor si alguien nos aborrece. Porque Dios también quiere que esa persona que me aborrece sea salva. Y miren los consejos hermosos que nos da. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. El gran amor de Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. No solamente unos pocos, no solamente algunas familias. Dios los quiere a todos. Por eso nos pide que perdonemos y ayudemos si alguna persona nos ha ofendido o si nos aborrecen, que podamos perdonar y podamos ayudar al que necesita. Esto nos muestra el amor de Dios y también el amor del Señor Jesús por todos los hombres. Vamos a estudiar la última cita bíblica en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 15. Miremos cuánto cuidado o cuánto tenemos que pensar y meditar si nosotros aborrecemos a otra persona, si tenemos rencor, si estamos airados, estamos ofendidos, enojados con otra persona. Miremos la delicadeza del consejo de Dios. El consejo de nuestro Dios deberíamos ponerlo sobre todos nosotros, pero muchas veces no podemos hacerlo porque predomina nuestra carne. Y miremos la última cita bíblica en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 15. Miremos lo lamentable o lo delicado que es aborrecer a otra persona. Dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eso lo dice Dios. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Mire lo grave, lo peligroso o lo lamentable, aborrecer a otra persona. A los oyentes, a cualquier persona que nos escucha, le vamos a dar gracias por compartir con nosotros una porción de la palabra de Dios. Muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.